Muy buenos días, amados hermanos, que la bendición de Dios sea sobre su pueblo, hoy y siempre. Bendito y alabado sea su nombre en su iglesia, porque nosotros estamos para eso. Estamos para darle gloria a Dios a través de nuestra adoración, a través también de nuestra fidelidad. Estamos abordando, como bien dijo el hermano, el tema del liderazgo y específicamente el liderazgo y el crecimiento. Y ha dicho con toda propiedad que no solamente nos referimos a un crecimiento numérico. Normalmente al evangelista le encanta que haya números. ¿A quién no? Es una forma palpable de ver que hay un avance o un progreso. Creo que a todos, no solo al evangelista, pero más a él, porque tiene una responsabilidad sobre sus hombros y de esa manera, otra vez, es algo tangible, algo que podemos medir de una manera más fácil. Sin embargo, el crecimiento más importante es el crecimiento espiritual. Porque podríamos llenar un estadio y tener personas que alaben a Dios de manera vana. Podríamos estar 30 años en la iglesia, pero no comprometidos con el Señor. No de corazón, no por los motivos correctos. Compartía con los jóvenes y hoy lo compartiré con todos los que están presentes y los que luego también puedan conectarse a través de la red. La lectura de Hebreos capítulo 12, precisamente un texto que está precedido por el tema de la disciplina, que es el punto que vamos a tratar hoy como uno de los factores que lleva a la iglesia a crecer. En Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, dice la Escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. En 1960, cuando se hizo esta revisión, venerar también era respetar a una persona como nosotros. Hoy venerar lo dedicamos a Dios. Así que la traducción está correcta, solo que es una traducción antigua. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Por eso es que no se pide la votación, ni se modifica o no una disciplina porque alguien esté de acuerdo. Bíblicamente y naturalmente nadie disciplinado va a decir, perfecto, eso está genial. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina inicia con la instrucción, pero también puede caer en el ámbito de la corrección. Ahora, hablando acerca de la disciplina, de lo que es el orden, de lo que es hacer las cosas de manera correcta, de acuerdo a las instrucciones, respetando la autoridad de Dios, obviamente, ahora el escritor pasa a una sección que compartíamos ayer con los jóvenes, porque estamos estudiando con ellos
los argumentos a favor de la existencia de Dios. Y claro, estamos tratando argumentos bíblicos, pero también argumentos científicos, pero también argumentos arqueológicos, pero también argumentos históricos, etc. Y decía que, claro, cuando llegas a manejar todo esto y de manera expedita, hábil, vas a cualquier discusión, incluso en una conversación informal, y quedas como un gran intelectual. Vas a ganar las discusiones. Pero los estoy entrenando para que vayan a ganar discusiones. Olviden eso. Olviden eso. Pedro más bien dice que sí debemos estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de nuestra esperanza. Eso sí, cuando atacan la fe, nosotros tenemos que defenderla. Sea un profesor, sea un compañero, sea un amigo, es nuestro deber. El que calla, cae en la categoría de Pedro que negó al Señor. Porque cuando un profesor expone y se burla de Dios, y se burla de la Biblia, y se burla de la religión cristiana, y usted no dice nada, él asume que todos los que están allí están de acuerdo, que han concluido, al igual que él, que es una mentira, que es una leyenda, que nos han lavado el cerebro, que somos fanáticos, y todas las demás cosas que ellos dicen. Con respeto, porque también dice ahí que debemos hacerlo con reverencia. Otra vez un término que en aquel momento significaba respeto. No es que tenemos que adorar al que nos está cuestionando o al que se está burlando. Con respeto y mansedumbre. Porque tampoco se trata de que usted trate de humillar a su profesor solo para usted realzarse. No, es que la gloria tiene que ser para Dios. No nos cansamos de recalcar eso. Dele siempre la gloria a Dios. Eso que les estoy enseñando a los jóvenes, algún día también me lo enseñaron a mí. No es que eso yo lo inventé. No tengo méritos. El que nos hace competente, dice el apóstol Pablo, y era un apóstol, es Dios. Ahora que los maestros y evangelistas tratar de subir allá al pedestal que no se nos ha concedido, ni lo necesitamos, es incorrecto. Mucho menos le decía a los jóvenes, esto es simplemente para ir y humillar, para ir y discutir. Esto es como cuando te enseñan artes marciales. Una de las primeras, si no la primera cosa que te dicen, esto no es para que vayas maltratando personas, exhibiendo tus nuevas habilidades o capacidades. Esto es en caso de ser agredido, tengas cómo defenderte. Pero aún en esa circunstancia trata de preservar, si es posible, la vida de tu adversario. No uses más allá la fuerza de lo que es necesario. En otras palabras, hablando sobre todo de la defensa del cristianismo, tenemos que cumplir con el principio que en filosofía y lógica se conoce como el de la navaja de Ockham, que dice que ni la naturaleza ni Dios hacen nada inútilmente. Ni hacen de más, ni hacen de menos. Dios es perfecto. Todo lo que hace es porque es necesario. Nunca hará algo de más. Aunque algunos lo consideremos así. Aunque algunos lo consideremos. Dios pensó que reunirnos era vital, era indispensable. Nosotros pensamos que lo podemos postergar, que está de más, que en algún momento podemos, cuando compite con otra cosa, podemos elegir esa otra cosa. Pero Dios no lo ve así. Dios no considera que su iglesia sobra. Dios no considera que sus servicios son opcionales, son algo que, bueno, si lo tomas o no lo tomas, es como en la universidad que hoy decido no ir y mañana voy y sigo. Solo me pongo al día con las tareas. El escritor de esta epístola a los hebreos va a pasar a decir, versículo 12, por lo cual, habla de la disciplina y luego dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura o su derecho a ser el hijo con la mayor porción de herencia y el heredero de la autoridad de su padre en el hogar. Porque ya sabéis, versículo 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque ahora va a pasar a la experiencia de Israel allá en el desierto, en el monte Sinaí, antes de entrar a la tierra prometida. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. A veces ha pasado por nuestro corazón, por nuestra imaginación. Sería bonito que Dios me hablara como le hablaba a Abraham. Sería bonito que a veces se escuchara una voz del cielo, como cuando dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A veces lo vemos así. Pero note que a veces no sabemos, como le dijo Jesús a Jacobo y Juan, a veces no saben lo que piden. Cuando a Israel le tocó escuchar, dijo, no lo soporto más. Y no solo Israel, dice el siguiente texto, y tan terrible, porque no podían, versículo 20, soportar lo que se ordenaba. O sea, no podían soportar el nivel de respeto, el nivel de reverencia ante la presencia de Dios. Porque el mandamiento era, si aún una bestia tocar el monte, que no es un ser racional, no sabe lo que está pasando, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Atravesada sería en nuestro español. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. El líder de Israel. Estoy espantado y temblando. Pero ahora el autor va a pasar a un nivel superior a eso. Y va a decir, pero ustedes ¿saben qué? Se han acercado al monte de Sión, el monte donde estaba construido el templo de Jerusalén. El lugar más importante de la nación, donde se hacía lo más importante de la vida de todo hebreo. Pero ya ese monte Sión no representa eso. ¿Sabe qué hay en el monte Sión ahora mismo? Una mezquita musulmana. Un lugar donde adoran los musulmanes a su Dios Alá. No está el templo de Jerusalén. Porque Dios destruyó al pueblo judío para siempre. Para siempre. No existen los judíos. Pueden ponerse el nombre que quieran hoy día los que viven allí. No existen los judíos. Según la Biblia, un judío tenía que ser un descendiente de Abraham. Para ser descendiente de Abraham había que demostrarlo a través de la genealogía. ¿Por qué cree usted? Recuerden el principio de la navaja de Ockham. Le llamo así porque suena más bonito, porque en realidad es la ley de la parsimonia. Dice que Dios no hace nada inútilmente. ¿Usted cree que la genealogía que aparece en Mateo y la que aparece en Lucas es porque Dios quería decir hijo de tal, Carlos Concepción, hijo de José Concepción, hijo de Raúl Concepción, hijo de Rubén Concepción, hijo de Mateo Concepción, hijo de... Porque bueno, sonaba bonito decir todos esos nombres. No. Es porque sin eso no podías demostrar que eras un israelita auténtico. Los libros donde eso se registraba, cada nacimiento, cada familia, fueron destruidos por completo en la invasión del Imperio Romano o del ejército romano a Jerusalén en el año 70 de nuestra era.
fueron destruidos y no aparecieron nunca más. Nadie hoy puede decir que pertenece a la nación de Israel, físicamente. Por eso es que siempre en nuestras conversaciones con los evangélicos les decimos: superen ya eso de estar usando términos hebreos, ponerle nombres hebreos a sus negocios, resaltar el hebreo, porque es que Dios mandó a Jesucristo en una época en la que el idioma que dominaba era el griego, no el hebreo. Y el Nuevo Testamento de Jesucristo fue revelado en griego, no en hebreo. ¿Y sabe por qué? Porque el griego era el idioma de todas las naciones. Dios no quería una particularidad de una sola nación. Eso no iba a suceder nunca más. Lo último que Dios le soportó a Israel fue haber enviado a su propio hijo y que lo hubieran rechazado y lo hubieran asesinado como lo hicieron. Eso fue lo último. Y esa es la razón por la que Jesús llora allá en Mateo 23. Porque Israel, Jerusalén, ante los ojos de Dios, nunca más iba a ser lo que había sido todos esos años. Nunca más, ya no hay tierra santa. Cuando la mujer samaritana en Juan 4 le dice a Jesús: bueno, ustedes dicen que la tierra santa es allá en el sur y nosotros consideramos que es acá en el norte. ¿Qué le dijo a Jesús? Es en el sur, mujer. No, le dijo: va a llegar la hora en que ni aquí ni allá, sino que donde quiera que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Esa va a ser la adoración que Dios va a buscar. No en un lugar, no en una nación específica, no en un idioma específico. Porque Jesús iba a decir: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Va a decir en Gálatas 3:26 al 28, porque ya no hay judío ni griego, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay hombre ni mujer, todos son uno en Cristo. No hay israelitas que sean superiores a los cristianos. No hay un idioma que sea superior a otro idioma ante los ojos de Dios. Ni siquiera nuestros géneros son unos más importantes que otros. Todos tenemos la misma entrada al Padre por la sangre de Jesucristo. Ahora el monte Sión es algo espiritual, porque representa el reino de Dios. Dice la Escritura: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, para distinguirla de la terrenal, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que, considerando todo esto, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ayer los jóvenes estaban contentos porque les decía: ¿sabían ustedes que la tierra de Canaán solo fue heredada por jóvenes? Solo por jóvenes. Todos los adultos murieron en el desierto. Todos. A Canaán solo entraron los de 20 años hacia abajo. Bueno, estaban felices los jóvenes de 20 años hacia abajo. Todos los demás quedaron postrados en el desierto, porque no entendieron de qué se trata esto. Y quizá hoy día seguimos sin entenderlo. Les decía a los jóvenes: podemos dominar argumentos científicos, argumentos filosóficos, argumentos históricos, muy bien. Podemos convertirnos en intelectuales de la palabra, doctores de la Biblia.
y ponernos títulos delante de nuestro nombre o hacer gala de nuestra trayectoria y de nuestros estudios. Cada quien como quiera ver el cristianismo. Pero, como dice esta escritura, lo que verdaderamente importa es que entendamos de una vez por todas, de qué se trata esto. Hoy Jesús, en realidad, no en argumento, no en idea abstracta ya flotando en nuestra cabeza, no, realmente, literalmente, personalmente está aquí, hoy, esta mañana, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podría estar al lado suyo en este momento. Cuando entendemos eso, cuando de verdad lo comprendemos, lo demostramos. Lo demostramos. Ayer le decía a los jóvenes, tenía un poco de temor, porque el clima se puso como se puso. Tenía un poco de temor. Yo, ¿será que me quedo solo? ¿O será que vienen los jóvenes? Y vinieron. Bajo lluvia, bajo truenos, de lejos, de cerca, vinieron. Para ellos, nada fue más importante, nada fue más urgente, nada fue más relevante que venir a encontrarse con Jesús. Pero si usted cree que viene a verme a mí, si usted cree que se trata de un club, definitivo, hoy no voy al club, hoy no voy al bingo, incluso hoy no voy a la universidad. Y siempre digo, hermanos, voy a tener que ponerlo en las diapositivas. No estoy diciéndole ni estoy reclamándole nada a los hermanos que tienen horario de trabajo en ese momento. No estoy reclamando a los hermanos que por motivos de salud no se pueden reunir. Pero a veces nosotros no le damos la relevancia a la palabra de Dios, no le damos la relevancia a la iglesia de Dios, porque no entendemos todavía de qué se trata esto. No lo entendemos. Si una bestia tocaba el monte Sinaí, tenía que ser apedreada, morir automáticamente. ¿Qué cree usted que mereceríamos nosotros por un acto de irreverencia, de indiferencia, de irrespeto ante la presencia de Dios? Decía recién llegado aquí, sé que hay conflictos, sé que hay desacuerdos, sé que hay situaciones, pero lo que no vamos a permitir es que nadie interrumpa la adoración de Dios. Que nadie respete la presencia de Dios. Usted puede tener problemas con quien usted quiera. Vaya allá afuera y arréglelo allá afuera y grita allá afuera y haga show allá afuera. Aquí adentro no nos haga show, porque de aquí con la policía se va a ir si es necesario. Respete a Dios. Respete a Dios. Porque es la iglesia de Dios. La iglesia en Corinto seguía siendo la iglesia de Dios. Aunque tenía todo lo que tenía. La iglesia en Colosas, la iglesia en Éfeso, seguía siendo la iglesia de Dios. Todo esto está rociado con la sangre que habla mejor que la de Abel. Ese hermanito que te desagrada, que te cae mal, no sé, fue lavado en la sangre de Cristo, comprado con la sangre de Cristo. Esta iglesia también. Ahora, si usted no vino porque andaba comprando un riñón para su abuela, le estaban instalando un nuevo corazón, totalmente entendible. Pero la Biblia habla de valorar y de apreciar lo que Jesús, lo que Dios ha hecho por nosotros, o atenernos a su disciplina. La iglesia, hermanos, tiene que ser una iglesia pura si pretende crecer. Una iglesia con pecado, con indiferencia, con desorden, con irrespetos, es una iglesia, hermanos, que está fracasando en cuanto a ser lo que Dios quiere que ella sea.
Hay a veces la actitud, decíamos el domingo pasado, de mantener la paz a cualquier costo. Jesús no creía en eso. Dice el texto allá en el 14, seguid la paz con todos, sí. Pero también ese mismo libro dice, hablando de la Biblia, no he venido a traer paz, sino espada. A poner al hijo contra la madre contra la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No toda división, ya lo hemos estudiado, no toda división es pecado. Porque Dios manda que hagamos una separación entre el que está en rebeldía y el que, aunque sea pecador igualmente, todavía pide perdón y quiere seguir adelante. Vamos a ver, hermanos, a considerar algunos pecados que hacen que alguien esté sujeto a la disciplina, según la Biblia, si esta persona no se arrepiente. No estamos dando un curso de disciplina cristiana. Así que, obviamente, no vamos a hacer una exégesis, es decir, una interpretación palabra por palabra, texto por texto, de todo lo relacionado a la disciplina. Eso lo haremos. No será hoy. Porque hoy lo que simplemente queremos abarcar de manera general es otro de los factores que colabora con el crecimiento y que los líderes no deben tener ni temor ni deben ser irresponsables con este aspecto. En primer lugar, amados hermanos, la Biblia habla de los que provocan divisiones. Son sujetos a disciplina, dice la Escritura en Romanos 16:17, y os ruego, hermanos, que vigiléis, leo en la versión Biblia de las Américas, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. División, pero la división aprobada por Dios. A veces cuando alguien sale con un disparate doctrinal y quiere insistir en el disparate doctrinal y trata de hacer partido, trata de buscar adeptos, nosotros decimos, hermano, pero que no se divida la iglesia. No, se tiene que dividir cuando se da esta situación y no hay arrepentimiento. Es inevitable. Porque no hacerlo es afectar directamente lo que estamos hablando, es afectar el crecimiento. Si una persona enseña lo que la Biblia no dice, insiste en eso y encima trata de buscar adeptos, no es la iglesia la que está causando la disensión. Por lo tanto, a la hora de aplicar la división o la separación bíblica, no hay que culpar a la iglesia. Hay que culpar a la persona que decidió ya no caminar conforme a la palabra de Dios. Aquí he tocado algunos puntos para que me vayan conociendo, para que vayan sabiendo lo que enseño, porque hay que ser transparente ante la iglesia y ante todos. Y amados, yo siempre estoy abierto a que si las personas no están satisfechos, no hay problema. Yo puedo seguir adelante. Ustedes no están obligados a quedarse conmigo. Pero en lo que sí tienen obligación es de que si cuestionan la enseñanza, tienen que cuestionar la enseñanza con Biblia. Porque lo que no voy a hacer es respetar tradiciones, ni costumbres, ni enseñanzas, ni prácticas, porque las trajo fulano, porque se hicieron durante 20 años, porque en la escuela bíblica, porque es que a nivel nacional, porque es que el hermanito que amamos tanto de Nicaragua o de Honduras, para mí es irrelevante. Ustedes saben cómo hablo, ya me están conociendo. Tráigalo y sigan adelante con esas personas. Porque yo solamente voy a enseñar lo que dice la Biblia. Solamente. Y les voy a exhortar
y les voy a corregir sobre lo que dice la Biblia. No tradiciones, no costumbres, no porque lo hace todo el mundo o porque lo hace tal que tiene título. ¿Sabe cuál es el título los títulos que a mí me impresionan? Cordero de Dios, Salvador, Mediador, Señor de señores, Rey de reyes, el León de Judá. Esos son los que a mí me impresionan. Si me lo dice Él, si Él ordenó, si su iglesia en el Nuevo Testamento lo practicó, amén. Pero no me mencione nombres y años, instituciones, y no estoy acusando a la escuela. Estoy diciendo si lo mencionaran, ¿no? Es un ejemplo. Eso es totalmente irrelevante. El que habla, 1 de Pedro 4:11, hable conforme a las palabras de Dios. ¿No le gusta la frase libro, capítulo y versículo? Tranquilo. 1 de Pedro 4:11. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, para que aprendan en Apolos y en mí a no ir más allá de lo que está escrito. Dígame si esa práctica que llevaron durante 20 años está escrita. No, pero es que dígame si está escrita. Pero es que dígame si está escrita. No se va a practicar. No está escrita. No vayamos más allá de lo que está escrito. Respetemos de verdad, hermanos. Tengamos reverencia de verdad a la palabra. La palabra de Dios es viva. Esto no es, hermanos, como mi bosquejo. Esto no es como una revista. Esto está vivo. Es un ser vivo como la hermana Andrea. Es un ser vivo como el hermano Anthony. Un ser vivo espiritualmente. Y dice Jesús que está tan vivo que en el día final ella nos juzgará. Allá no le van a preguntar, ve, ¿y a usted quién le enseñó eso, hermano Justin? ¿Qué predicador le enseñó eso? No le van a preguntar eso, le van a preguntar, ¿alguna vez yo te ordené eso? No. ¿Alguna vez mi iglesia practicó eso en el Nuevo Testamento? No. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Bueno, es que a mí No. Cada uno dará cuenta a Dios. Allá usted no va a salir con que el hermano Rolando me dijo, es que el hermano Rolando estuvo allá y estuvo acá y su trayectoria. Y no, allá no le van a aceptar eso. Cada uno de nosotros es responsable de lo que creemos y de lo que practicamos, que eso sea en conformidad con la palabra de Dios. Aquí cada vez que mencionamos la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Pero entonces cuando nuevamente te pregunto, y le decíamos a un hermano, cuando oramos, la costumbre religiosa hoy es orar todos, cada uno diciendo algo diferente. Pero 1 de Corintios 14:26 dice que uno dirige y que el otro lo único que dice es amén. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias el que tiene el puesto de simple oyente? Pero el pastor te dice, mientras que yo estoy acá, Dios Padre Todopoderoso, tú estás allá, Dios Santo, Eso es lo que practica la religión humana, pero ¿qué está escrito? El que ocupa el lugar de simple oyente. ¿Sabe qué significa? Silencio. Porque ese que está dirigiendo se pone a dirigir para que sigamos unánimes la petición. No tiene sentido poner a nadie adelante a dirigir si usted ni está escuchando lo que yo digo, porque usted está diciendo otra cosa. Eso no es bíblico, no es del Nuevo Testamento, no lo hacía la iglesia. Pero se hace hoy. Y muchas otras prácticas y muchas otras cosas, pero nosotros, hermanos, tenemos que decir de corazón, creo en la palabra de Dios, no en Rolando Rovira, aquí ahorita. No en los pastores allá afuera. No en las personas. Crea en la palabra. El que hable conforme a las palabras de Dios. Y si no lo hace, ¿qué dice la Escritura? Apártense de ellos. Por eso salimos a predicar el Evangelio. Y le decimos a los que están en las diferentes denominaciones, como dijo también el Señor, salid de en medio de ellos.
pues en vano me honran. Voy a sumar 2 textos allí. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Usted quiere anular su adoración? Practique una cosa que no está escrita en la Biblia. Y su adoración queda anulada. Anulada. Es como decíamos el miércoles. Usted no quiere perdonar, no perdone. No perdone. A todos con los que yo he hablado de ese tema les he hablado una vez, no les vuelvo a hablar más. Saben que yo soy un fanático de la eficiencia. ¿Para qué voy a hablar yo con usted 20 veces de lo mismo si usted tiene un punto de vista y usted no se va a mover? Eficiencia, te hablo muy claro, no te tengo que hablar 20 veces. Esas otras 19 necesito atender a toda una congregación. No perdones. Le decía el miércoles, no perdones, tranquilo, sigue tu vida así. Sigue amargado contra esa persona, sigue dolido contra esa persona, sigue. Pero cada vez que te acerques al trono celestial, el Padre te va a decir, ¿ya perdonaste a Justin? No, yo tampoco te perdono a ti. Y vas al día siguiente, Señor, perdóname, que ¿ya perdonaste a Justin? No, Señor, no se puede, yo tampoco te puedo perdonar a ti. Porque ¿qué dijo Jesús en su primera enseñanza sobre la oración? Padre, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y mira que no dice, como también nosotros perdonamos a los que nos piden perdón. Porque si queremos eso, ve, humíllate, arrodíllate ahí, ven, humíllate, alimenta mis sentimientos heridos. Pero eso no dice Jesús. Claro que si esa persona no se arrepiente, ya lo he dicho. Yo no estoy justificando al infractor. El infractor sabe a dónde va, pero ¿te vas a ir con él o con ella? ¿Quieres verla toda la eternidad? No la perdones, para que veas que los dos estarán por toda la eternidad, por diferentes motivos, en el mismo lugar que nadie quiere estar. Ni el diablo quiere estar en el infierno. Ni el diablo. Entonces, amados, volviendo al tema de la doctrina, de la enseñanza, esto es sumamente delicado. Sumamente delicado. Hay un mandamiento apostólico que dice que si alguien cambia la doctrina, si alguien enseña lo que no han enseñado los apóstoles, dice que, os ruego hermanos que vigiléis. El término en griego es un término que significa, imagínense, marcar. Marcar, como cuando se marcó a quién en Génesis. ¿A quién se le puso una marca en Génesis? A Caín. Todo el que enseña algo contrario a la palabra de Dios hay más bien que marcarlo. No nos gusta. No nos gusta exhibir, no nos gusta denunciar. Nos duele, pero es un mandamiento. Lamentablemente las doctrinas siempre las inicia un hermano, profesor, maestro de Biblia, predicador. Eso no nace generalmente en los miembros, nace en los que presiden. Por eso es que es doloroso. Porque esa misma persona que tanto nos exhortó y nos enseñó y nos ayudó, en un momento dado decide por intereses, por rencores, por estar llenándose su mente de libros, de filosofías de hombres, termina desviándose de la verdad. Y duele ese hermano que tanto tiempo estuvo con nosotros. Pero, ¿qué dice Juan? En primera de Juan capítulo 2 dice, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero esto se da, dice, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y tengo que decir, como el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, esto también me incluye a mí. Por eso es que usted no puede tirarse al precipicio siguiéndome a mí. Justificar lo que usted cree o lo que usted practica porque se lo dije yo. Porque dice que algunos pueden estar con nosotros y al tiempo descubrimos que no eran de nosotros. Mire lo peligroso de esto. Entonces debemos estar, dice, vigilantes. Romanos 16, 17. Tenemos en segundo lugar a los culpables de fornicación, dice 1 Corintios 5:11.
otra vez, sigo todo leyendo la versión Biblia de las Américas, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Si alguien está en unión libre, que ese no es el concepto bíblico, el concepto bíblico es el matrimonio, o si alguien anda desordenadamente en relaciones sexuales ilícitas, ¿qué dice la Escritura? Que a esta persona ya no le podemos brindar nuestra compañía. No anden en compañía de alguien que ha sido sorprendido en fornicación y persiste, obviamente, en la fornicación. Porque otra vez tenemos que recordar que todo esto se puede terminar en el momento, Lucas 17, 3 al 5, que la persona dice, me arrepiento. Y que, obviamente, el que se arrepiente es porque va a cambiar. Podemos sorprenderlo y eso no significa que automáticamente hay que tomar una decisión de disciplina. Cuando el apóstol Pablo le dice allí en 1 Corintios 5 que actuaran contra ese hombre, es porque recuerde que Pablo era inspirado por Dios. A la distancia, Pablo podía saber si este hombre realmente estaba arrepentido o no. ¿Se acuerda de Pedro con Ananías y Zafira? Trataron de engañarlo y a todos. ¿Pudieron engañar a Pedro? No, porque el Espíritu le dijo, te miente. A un apóstol no se le podía mentir. Por esa razón, cuando el apóstol ordena una disciplina inmediata del fornicario en 1 Corintios 5, podemos concluir que Pablo sabía que no tenía disposición a arrepentirse. Era un descarado, estaba haciendo algo que había escandalizado a la comunidad, porque dice que ni afuera de la iglesia se había practicado esas cosas. Y lo está diciendo en una ciudad, hermanos, que la fornicación era lo más reverenciado de esa ciudad, Corinto. Tenían hasta un templo para que usted fuera a fornicar. Esa diosa que ellos adoraban, se adoraba teniendo relaciones con las sacerdotisas de ese templo. En esa ciudad tan corrupta, dice el apóstol Pablo, lo que este hombre ha hecho, hasta ellos allá en el templo dicen, ¡qué barbaridad! Imagínense, cuando las prostitutas del templo oyeron lo que pasaba en la iglesia y dijeron, ¡qué pervertido! Pues hermano, cuando un pervertido dice que tú eres pervertido, eso es grave. La situación de este hombre ameritaba una decisión inmediata, no había arrepentimiento. Tercero, un hermano codicioso también, porque lo menciona en esa misma lista de 1 Corintios 5:11. ¿Y qué es la codicia, hermano? El deseo, de donde viene la palabra codicia, es natural en todo. Si nosotros no tuviéramos deseo, ni estuviéramos aquí. Pero tuvimos el deseo de adorar a Dios. Eso nos llevó hasta la asamblea de Dios. Pero, cuando el deseo no está bajo control, se convierte en codicia. Y la codicia es un pecado desenfrenado. Es un pecado que hace que nos volvamos insensibles a las advertencias y a las instrucciones. De hecho, ¿por dónde comenzó todo lo que estamos viviendo hoy? Por la codicia. Eva se quedó viendo el fruto del árbol y dijo, wow, esto solamente crece en Veraguas, tierra de 2 mares, y yo tengo que comer de eso. Esto es un fruto exótico, único. Y si él lo prohibió, tiene miedo quizá de que podamos ser iguales a él. ¡Qué egoísmo! Y empezó a imaginar, ¿qué pasaría si yo? Eva viene imaginando eso desde allá. ¿Qué pasaría si yo
soy pastora, aunque Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el varón. ¿Qué pasaría si yo, y aquí estamos, sujetos a la muerte espiritual y física por una decisión basada en la codicia? Ningún codicioso entrará en el reino de los cielos. Y la codicia se manifiesta de muchas maneras. Puede ser en el ámbito económico, puede ser en el ámbito sexual, puede ser en el ámbito de la fama y la popularidad. ¿Sí? He hablado, y ustedes saben, otra vez, siempre digo, siempre aclaro, por eso digo, si no están contentos conmigo, no hay problema, yo lo entendería, pero soy transparente, por lo menos hago lo que no hace la mayoría de los novios o de las novias. O sea, hay que mostrarse tal como uno es, para que la gente te ame tal como eres, no hay que fingir. Amados, a veces codiciamos la popularidad, los aplausos, y eso también es pecado. Por eso les digo, nosotros valoramos cuando usted llegue y dice, hermano, me edifiqué, hermano, pero queremos ver que eso tenga un efecto en sus vidas. No se trata de venir acá para exhibirnos como oradores. La verdadera ganancia de esto es ver cambios en la vida de las personas. Aquí ha habido cambios, grandes cambios. Eso a mí me llena más que un aplauso. Me llena más que el reconocimiento. Me llega más que la lisonja, decía el hermano ayer. Teóricamente, ¿no? En una reunión. Porque ya citábamos ayer a Goldberg cuando dijo, envíe su audiencia a casa con un deseo e impulso hacia el mejoramiento espiritual, o tu predicación será un fracaso. Puede ser muy bonita, muy explicada, muy detallada, muy sincera, muy franca, pero si no logró cambio, si no logró ese deseo por mejorar, tu predicación ha fracasado. Así que no te bajes me acabo de lucir. Es que yo soy así. ¿Y eso qué? No repasé mucho. Ya se están dando cuenta que tienen al mejor. Puedes pensar eso. Pero cuando luego ves que la gente sigue igual, las mismas actitudes, las malas decisiones, incluso aquellos que has considerado consagrados, dedicados, devotos, de pronto empiezan también a aflojar, de pronto empiezan a ser indiferentes, de pronto empiezan a diluir su fe, te dices, wow, eso prueba que estoy fracasando. Porque esto no se trata de venderme a mí, se trata de predicar a Cristo y este crucificado. Y con ese mensaje lograr cambios en la vida de las personas. ¿Por qué Dios mandó a Juan el Bautista vestido con esa ropa tan particular? Para que la gente no se fijara en las grandes ropas que se usaban o en las costosas ropas que se usaban en los palacios. ¿Por qué Dios ni siquiera le permitió hacer señales? Para que la gente no creyera simplemente por ver milagros. Los milagros se dieron en el tiempo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para confirmar la palabra. Romanos 16, 18 al 20. Hebreos 2, 1 al 4. Era para confirmar la palabra. No era para que la iglesia fuera el hospital de toda la vida. No era para que los predicadores estuvieran exhibiendo poderes, para que hicieran fama y se convirtieran en esos multimillonarios que se han convertido muchos a través de la televisión y en otras latitudes. Era para resaltar el valor y el significado divino de la Biblia. Porque en ese tiempo no había Biblia, se estaba revelando la Biblia. ¿Cómo sabíamos que era Biblia? Porque había señales que confirmaban que era la Biblia. Una vez confirmada la Biblia, no me tengo que confirmar yo.
Yo me confirmaré en la medida que predico lo que ha sido confirmado. Por eso es que no hay milagros hoy. No hay milagros hoy. Es falsa doctrina decir que Dios hace milagros hoy. Es falsa doctrina. Porque si hay milagros, tiene que haber libros de la Biblia que se estén escribiendo. ¿Quién está escribiendo esos libros? Ningún pastor se atreve a decir que él está escribiendo todavía la Biblia. Porque ya no se está haciendo. Y como no se está haciendo, lo que confirmaba la Biblia ya tampoco está sucediendo. Más bien, Mateo 7, 21 al 23 dice, muchos llegarán con ese cuento al tribunal. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros, profetizamos. ¿Y qué les diré yo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice la Biblia que hacer milagros sin la autoridad de Dios es hacer maldad. Aunque humanamente pareciera que estás haciendo un bien. Dice Dios que como no estás autorizado, es hacer maldad. Entonces, algunos se inclinan por estas cosas porque codician la fama, la popularidad. Claro, hermano. Estamos invitando a las personas para la actividad del 17, sábado 17 de septiembre, para que vengan y escuchen 2 predicaciones de la palabra. ¿Cuántas personas van a venir el sábado? Pueden venir 20, 30, ¿sí? Más o menos, tenemos una previsión. Pero ¿qué pasaría si ese mismo anuncio y las volantes que les vamos a entregar hoy, primero Dios, dijeran, y usted saldrá sanado de toda enfermedad? Y usted saldrá de allí con éxito financiero. Y usted saldrá de allí con el magnetismo para detectar y iba a usar un término que en México no. Detectar y wow, ve que a todos nos pasa, no es el alemán, no es el alemán. Voy a decirlo, atrapar al amor de su vida. ¿Sí? Capturar, atrapar. No solo lo va a detectar, es que después que usted salga de aquí, esa persona no se va a poder resistir ante usted. Se le va a olvidar todo lo que hasta ahora lo había detenido a hacerle caso. Que usted es feo, que usted es gruñón, que usted es muy flaco, que tiene la barriguita esa de corrector ortográfico, de corrector que tenía yo el otro día. Eso que le ha detenido de darte el sí, ya eso se va a acabar después que salgas de aquí. Si dijéramos eso, hermanos, ya tendríamos que estar construyendo la segunda planta. Ya tendríamos que estar construyendo la segunda planta. O estaríamos solicitando el estadio. Pero como le decimos a la persona, venga a escuchar la palabra de Dios. O sea, que voy a salir de ahí con la misma deuda. O sea, que entro en silla de ruedas y salgo en silla de ruedas. Entro con diabetes, igual salgo con diabetes. El hombre no entiende lo que es adorar a Dios. El hombre llega a la adoración y pregunta, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Eso está entretenido o está así como? Si aquí no hay salsa, movimiento, grito, eso a mí no me gusta. Y aquí no usan música. ¿Qué pasó? Hay que ponerle vida, salsa. ¿Y eso está escrito? No, no está escrito, pero eso es lo que hace vibrar. No hay eso, no. ¿Y lo van a poner? Tampoco. Solo se va a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. No lo dicen así, pero hay actitudes que muestran que en el fondo eso es lo que sienten, algunos. Decía, me preguntaba una hermana, ¿por qué en todos estos años yo no lo veía a usted en las actividades juveniles? Le decía, hermana, no sé, hay algunas cosas que yo las veo diferentes. Estaré loco, seré fanático, seré ultra, barra brava,
no sé cómo se me puede describir. Boanerges. ¿Será? Pero le decía, cuando anunciamos ¿qué pasaría si anunciáramos una actividad y en esa actividad no habláramos de que va a haber actividad deportiva? Igual irían todos los jóvenes que van siempre. Si decimos que va a haber 6 temas, ¿irían todos los jóvenes que van siempre? ¿Detrás de qué vamos? ¿Detrás de qué vamos? ¿Qué es lo que codiciamos? Cuidado, la codicia es el inicio de todos los demás pecados. Cuarto, oye, tiene que ser pecado tener un reloj como ese. Llevaba 10 minutos de exposición y ya va por las 10:40. Un provocador de discordias. Dice que hay cosas que aborrece Jehová. Y una de esas, dice, es el que siembra discordia entre hermanos. En una ocasión, recién llegado, alguien me dice, hermano, fulano de tal, no lo puede ver a usted ni en fotos. Y ya saben lo que dije aquel día, ¿no? Amén. Amén. El día que hago mis camarones, le voy a traer a esa persona. Ahora, aquí como aquí vacilan de todas las maneras, el otro día me dijeron, hermano, yo voy a filtrar que estoy bravo con usted para que usted me traiga esos camarones. Usted dijo que a ese es el que usted le va a traer los camarones. Si creen que me van a condicionar o que yo me voy a prejuiciar, no, al contrario. Te voy a castigar. ¿Qué dije ese día? Y así debemos hacer todos. Te voy a castigar es con amor. Ahora a ti te voy a abrazar más. Contigo voy a conversar más. Y si puedo traer ese menú que no le he traído a nadie, te lo voy a traer a ti. No voy a llenar de amargura mi corazón. No voy a permitir que nadie llene de amargura mi corazón. Porque cuando yo permito eso, me pierdo yo. El sembrador de discordias, hermanos, de quien Dios se va a encargar, cuando es alguien comprobado que se dedica a esto, es sujeto de disciplina. Está allí en 1 Corintios 5:11. Pero también el sembrador de discordia se acaba cuando usted reacciona así. ¿Quién? Listo. Mañana le traigo arroz con pollo. El sembrador de discordia. Espérate. Te estoy diciendo que te detesta, que habla mal de ti. Bueno, también le voy a traer batido de papaya. Mira, ese hombre o esa mujer hizo todo lo posible porque tú no vinieras aquí. Wow. Entonces también un chocolate. ¿Le gustará solo el que es de leche o con almendras? Cuando reaccionamos así, el sembrador de discordias busca otro lugar. Y si le responden igual, busca otro lugar. Y si le responden igual, busca otro lugar. ¿Y sabe qué? Va a llegar el momento en que va a tener que o irse a otro lugar a sembrar discordia, se va a tener que arrepentir, o en esa búsqueda va a dar las evidencias que necesita el liderazgo para actuar contra alguien que atenta contra el crecimiento de la iglesia. Porque sembrar esas discordias, porque sembrar esa animadversión entre los hermanos es decrecer la iglesia. Porque puedes lograr que alguien se desanime y se vaya. Puedes lograr que se peleen los dos y se vayan los dos. Cuidadito con eso, porque es una de las cosas que aborrece Jehová. También dice la Escritura que un borracho, 1 Corintios 5:11. Y ahí no tenemos que ahondar mucho, excepto, y voy a quedar ahí, porque si no quedo ahí, no le doy oportunidad al del sermón. Cuando leemos borracho, tenemos a veces la idea errónea de que solo se puede disciplinar a un hermano que se tambalee, vomite y pierda la noción de la realidad. Un borracho.
Pero Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, si lo puede leer luego en internet, busque la versión Biblia de las Américas, que es más precisa en la traducción en ese pasaje, Primera de Pedro 4, 1 al 3, y va a ver que están condenados dos cosas, no solo la borrachera. Está condenada la embriaguez y la borrachera. Así que eso que a veces te dicen tus compañeros de colegio, tus compañeros de universidad, yo sé que tú eres cristiano, yo sé que tú eres cristiana, pero es un traguito. Oye, si la Biblia dice los borrachos no entrarán al reino del cielo, tampoco es que te vas a ir de aquí. Sí. 1 o 2 y ya. Y el cristiano se deja llevar. Bueno, imagínense quién es el maestro, un mundano que sí es borracho. 1 o 2. Dice Pedro que los gentiles, o sea, refiriéndose en ese momento a los mundanos, como diríamos hoy, se emborrachaban o se embriagaban. El término allí para embriagarse es el de una comida en un banquete social importante. O sea, que tú no vas a la boda del rey y te emborrachas delante del rey en el primer siglo. Tú vas y solo tomas lo que hoy llamamos bebida social, la que acompaña el almuerzo y quizás una copa más. Bueno, Pedro dijo que ya no podemos andar, inspirado por el Espíritu Santo, tampoco en ese tipo de vida. También vamos a dar, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, un estudio muy detallado de que la bebida social es pecado, no solo la borrachera. Entonces, un hermano que practique cualquiera de los dos está condenado por ese pasaje de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Vamos a quedar allí, hermanos, porque el tiempo ha vencido y tenemos que ser responsables a la llegada, pero también responsables en cada parte de nuestra adoración. Es